Hoy hablaremos sobre un tema que pues ha sido muy solicitado por usted, ha sido un tema del que ya habíamos comentado que pudiéramos desarrollarlo. Me refiero a la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Es una religión? ¿Es una secta? Evidentemente es una sociedad secreta, eso sí es. Hoy hablaremos pues sobre los orígenes de la masonería, qué es lo que la inspira, qué la mueve, qué es, cuáles son sus fines, hacia dónde se dirige, y hablaremos también sobre algunos otros grupos, algunas otras sociedades secretas que están muy vinculadas con la masonería. Además, explicaremos por qué son incompatibles la fe cristiana, el cristianismo, la fe de la Iglesia, con esta institución, la masonería. Así que quédese con nosotros, me da gusto saludarle, sea usted bienvenido a este programa, La Libertad de Creer. Comencemos con esta nota que nos habla sobre los orígenes de la masonería. Los orígenes de la masonería se remontan al siglo I de nuestra era, en la corte del rey Herodes Agripa, donde se decidió perseguir y exterminar a los cristianos mediante un grupo persecutor criminal fundado el 24 de junio del año 43, ideado por Hiram Abiud, presidido por Herodes e integrado por 9 miembros del Sanedrín. Se autodenominó la Fuerza Misteriosa o la Hermandad, y su fundación quedó registrada en 9 manuscritos resguardados por sus 9 fundadores, quienes juraron entregarlos solo a sus sucesores a fin de que se sumaran a la persecución del cristianismo generación tras generación. El nombre de masonería surgió hasta el siglo XVIII. En el año 1717, también el día 24 de junio, 2 herederos de aquellos 9 fundadores, Abraham Levi y Abraham Abiud, acordaron darle a la hermandad un carácter internacional con los falsos fines de igualdad, libertad y fraternidad. También acordaron cambiar el nombre por el de francmasonería, y en vez de llamarle templos a sus lugares de reunión, les llamarían logias. Esta información la atestigua el manuscrito de Laurent, uno de los nietos. Con la unión de 4 logias se formó la Gran Logia de Londres y de Westminster, de la que su primer gran maestre fue Anthony Sayer. 5 años después, en 1723, 2 pastores protestantes de Saguyer y John Anderson redactaron la primera regla de la masonería, conocida como Constituciones de Anderson, para ocultar los propósitos de persecución a la Iglesia Católica. La masonería adquirió así un nuevo rostro bajo los principios de tolerancia y como un centro de unión entre todos los hombres, sin menoscabo de raza o religión. Algunos católicos incautos, ignorantes de su origen y objetivos, fueron invitados a formar parte de la masonería con el objetivo de penetrar a la Iglesia y combatirla desde dentro. La masonería proclama la existencia de un gran arquitecto del universo, pero rechaza que ese gran arquitecto sea Dios y que Jesús de Nazaret sea el redentor de la humanidad. Esto para empezar. Hace apenas 2 semanas estábamos hablando aquí sobre los ataques a la Iglesia con José Alberto Villasana. Salió el tema, claro, pues los ataques a la Iglesia desde siglos han venido, muchos de ellos de la masonería, y decidimos hacer este programa. Así que, José Alberto, gracias, bienvenido. No, gracias por la invitación nuevamente. Vamos a darle este tema y me parece que hoy vamos a romper así una cosa como no escrita, que es como que está prohibido hablar de esto. ¿Cuál está prohibido, hombre? Acabo de estar en el Palacio Nacional en una exposición hace poco que lo abrieron con motivo del Bicentenario. Y ahí están, bueno, casi una logia, ¿no? Y el triángulo y el ojo que todo lo ve. Y además en la exposición, ornamentos masónicos, los mandiles, los baúles con el compás, con la escuadra. ¿Cuál prohibido, no? Sí, hay esa creencia por el hecho, como tú lo decías hace un momento, de que se trata de una sociedad secreta. Entonces, como tal, mantiene muchos de sus doctrinas, sus ritos en secreto, y precisamente esa es un poco la hermética con que se maneja, y por lo mismo se cuidan mucho, por ejemplo, de externamente decir quién es masón. Se reconocen entre ellos solamente.
Y otros abiertamente, sin empacho, lo dicen, ¿no? De Benito Juárez, lo sabemos. Bueno, ¿no? lo sabemos por la historia, ya sabemos que Benito Juárez, al igual que Maximiliano, eran masones, pues porque la historia de México no se entendería si no es esta lucha entre la masonería europea y la masonería yorquina. Benito Juárez era del rito yorquino y Maximiliano de Habsburgo el rito del europeo, escocés. Del escocés. Exactamente. Además, no es secreto, pues cada día que se celebra el natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo, pues ahí va toda la gran logia del Valle de México, forman dos filas porque pasa el espíritu de Juárez entre ellos, entonces ahí de secreto no hay nada. Sí. Está a la luz de todos. Así es, pero es secreto, por ejemplo, en esta nota que acabamos de ver, el origen, ese origen que tiene, lo mencionaba la nota, en la corte del rey Herodes. Ahí sí hay pues como un hermetismo, no se quiere hablar de esto, porque además esos manuscritos fundacionales solamente se iban transmitiendo de generación en generación. De estas 9 cabezas de pues miembros del Sanedrín, que con el rey Herodes en el año 43 fundan la fuerza misteriosa, que es el origen institucional de la masonería, solamente van transmitiéndolo al heredero, normalmente al primogénito o al hijo más inteligente. Y entonces se va añadiendo generación tras generación quiénes son esos hijos y cuáles son los actos, los eventos de esa época. Entonces es hasta el siglo XVIII donde se traduce por primera vez del hebreo uno de esos manuscritos al francés, al árabe, al portugués, al español finalmente, y sabemos ya entonces cuál es este origen, digamos, más hermético, más oculto. Si bien todavía podríamos irnos un poco más atrás, en cuanto que muchos de los simbolismos, por ejemplo, proceden del Antiguo Testamento. Es decir, cuando el rey Salomón va a ver al rey de Tiro, Hiram, para pedirle los cedros del Líbano para construir el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, en realidad Hiram no era rey de Tiro. Si vemos bien el libro de los Reyes en la Biblia, era un gran constructor, una persona que conocía los secretos de la construcción, sobre todo de la fundición del cobre, del hierro, de la plata, del oro, y los mantenía como secreto. De hecho, ya Hiram tenía su orden, pues muchos constructores, y ya los dividía él en albañiles, compañeros y maestros, que son los grados, las categorías: aprendices o obreros o albañiles, segundo categoría compañeros, y tercero maestros. Y ya muchos de esos simbolismos, que repito son del Antiguo Testamento, los va a incorporar la francmasonería en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando se empiezan a hacer estas logias de constructores. Sí, yo he platicado con algunos masones que me han dicho que sus orígenes datan de Egipto, que también, desde las construcciones de las grandes pirámides, 2000 años antes de Cristo, ahí ya la masonería existía, pues no como ahora en nuestros días, pero sí como tal. Y me han dicho que tienen ellos secretos que les permiten alcanzar niveles altísimos de espiritualidad. Pues, ¿cuál espiritualidad si la masonería niega totalmente la espiritualidad? Bueno, sí y no. Es decir, tiene su espiritualidad propia, porque la finalidad, digamos, de la masonería visible, es decir, la que se conoce, es el perfeccionamiento moral propio y posteriormente la filantropía social, el bien social. Y el desarrollo del conocimiento. Y desarrollo del conocimiento y de la técnica. Pero entonces dentro de ese perfeccionamiento personal existe toda esta que ellos conciben como espiritualidad, que son principios morales que van aprendiendo para el perfeccionamiento propio. Si la comparamos con
con lo que es la espiritualidad cristiana y católica, bueno, sí, ahí estamos ya hablando de otra cosa, porque en el cristianismo, bueno, la espiritualidad proviene del Espíritu Santo dador, que es una de las cosas fundamentales que dividen, que es casi como el agua y el aceite. La espiritualidad católica no concibe el perfeccionamiento del hombre, sino es por la gracia del Espíritu. Ellos no, ellos mediante este trabajo, el cincel, el martillo, significan este trabajo espiritual, digamos. ¿Sabes, José Alberto? Me parece que hay gente que le puede tener un gran temor, casi pavor, a la masonería o a estar con un masón, porque algunos los ven como seres satánicos, como una institución diabólica. Me parece que hay 2 o 3 o varios tipos de masonería, ¿no? Una visible, ahí está la Gran Logia en Sadi Carnot, sí, Gran Logia del Valle de México, en su letrero, claro, puedes entrar, claro, te reciben, ¿no? Hasta te invitan a formar parte de eso, ¿verdad? Y ahí no hay nada oculto y nada satánico, y te dicen, nosotros buscamos el conocimiento y queremos aprender mucho y saber más. Sí. Pero posiblemente algunos de ellos, ni siquiera ellos sepan que hay un origen ocultista, diabólico o satánico, y de esta masonería poco se sabe. ¿Es así? O sea, ¿de veras la masonería tiene un origen diabólico? Bueno, lo tiene específicamente la masonería iluminista, que es satánica, y que a sí misma se define como iluminista porque consideran ellos recibir la luz del que consideran el supremo dador de luz, que es Lucifer, es decir, Satanás. Pero esa, digamos, además no se identifica con la masonería. El iluminismo penetró a la masonería en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Tomó también de ella muchos de sus símbolos, principios, e incluso el nombre de logia lo adoptaron ellos, precisamente cuando cambia de nombre de fuerza misteriosa o de hermandad a francmasonería. Entonces, por eso hay a veces la tendencia a identificarlas, es decir, como algo satánico. No, solamente es satánico el iluminismo. Y también quizá proceda... O en italiano los Illuminati. Los Illuminati de Baviera, exactamente. Y también seguramente procede ese temor, como tú dices, de tratar con ellos o de, convivir, o como tú le quieras llamar, por el hecho de que la Iglesia, al menos 25 papas en la historia, han condenado no tanto la masonería, sino el hecho de que un católico se adhiera a la masonería. O sea, siempre ha sido excomunión hasta nuestros días. Excomunión, late sentencia. Late sentencia, o sea, sí, inmediata, automática. No hace falta la declaración de un obispo o del papa. Tú, católico, en cuanto te adhieres a la masonería, estás excomulgado. Dice el cardenal Ratzinger en el documento del 83, está en estado de pecado grave. Y no puede acercarse a la comunión. Y no puede acercarse a la Santa Comunión, lo dice el documento del Papa. Voy a hacer una pausa, José Alberto. Regresamos y hablemos entonces de los iluministas o los Illuminati y esta infiltración que hicieron a la masonería y cómo es que surge una masonería iluminista, satánica o Illuminati. Pero antes, mire, yo le voy a preguntar a José Alberto. Él es un gran teólogo, él estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, no más, y también en el Angelicum también de Roma. ¿Tú has leído un libro sobre masonería escrito por un tal Leo Taxil? No. No. Es un libro en el que él dice ser un masón que se salió y revela allí una serie de secretos y misterios sobre la masonería, y dice que el gran arquitecto del universo no es otro más que el demonio. Entonces, que trabajan para implementar el reino de Satanás en el mundo. Pero luego sacó, después de estos 2 libros, que son unos tomos gruesos, y que provocaron un gran revuelo en el mundo en el siglo antepasado, siglo XVIII, saca un librito chiquito en el que dice, pues todo lo que les dije es mentira. Es mentira, sí. Me burlé de todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay estas cosas con las sociedades secretas, ¿no? Como son secretas. Hacemos una pausa, volvemos con más, y también le vamos a explicar por qué la Iglesia siempre ha presentado pronunciamientos condenando a la masonería y declarando una incompatibilidad
total entre la fe y la masonería. Volvemos con esto y con más. Estamos hablando sobre la masonería, qué es la masonería, a qué se dedica, qué busca, dónde se dirige, y salió el tema de la masonería iluminista o los Illuminati, como le llaman en italiano. Veamos en esta nota qué significa esto, quiénes son estos Illuminati y por qué están vinculados con la masonería. Mire. Los Illuminati son una sociedad secreta compuesta por 12 dinastías satánicas que datan de la más remota antigüedad. Algunas provienen de los druidas, otras de los egipcios, algunas de los cananitas y tienen en común su consagración a las fuerzas obscuras de deidades paganas y demoníacas y su afición por el ocultismo y los rituales iniciáticos. Así como Dios bendijo a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, se podría decir que Satanás otorgó su simpatía a 12 dinastías satánicas que desde tiempos inmemoriales eran afectas al ocultismo. Esas dinastías llegan hasta nuestros días en 12 linajes sanguíneos que operan bajo el poder del demonio y cuyo poder mundial es innegable. El investigador Fritz Springmeier logró trazar una línea entre las 12 dinastías satánicas y las familias que actualmente detentan la sucesión sanguínea. Las familias Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Krupp y Van Duyn. Esto no significa que todos los miembros de estas familias pertenezcan a los Illuminati, pero sí algunos de ellos, al menos los más poderosos. En el siglo XVIII, el investigador Meyer Amschel Rothschild, miembro de uno de esos antiguos linajes, encargó a Adam Weishaupt reunir a las 12 dinastías en una sola organización. Rothschild financió el proyecto y se fundó la sociedad secreta de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Como símbolo, Weishaupt tomó el ojo de Horus, que todo lo ve y que está plasmado en los billetes del dólar. Los Illuminati fueron perseguidos y oficialmente disueltos en 1784, pero Rothschild los volvió a congregar y a refundar en su casa de Frankfurt en 1786. Allí se planeó la Revolución Francesa, que golpeó a todo el mundo excepto a los banqueros. Nunca se han identificado alguna organización frontal o subsidiaria, sino que han seguido la estrategia de infiltrarse en la banca internacional, agencias de inteligencia, la Iglesia Católica, el Club Bilderberg y el Council of Foreign Relations. Luego de haber concretado las 2 guerras mundiales, el comunismo, revueltas y revoluciones en todo el mundo actualmente persiguen el establecimiento de un nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial centralizado, socialista y ateo. El Council on Foreign Relations es una institución que se encuentra en los Estados Unidos. La otra es, José Alberto, la Trilateral Commission, la Comisión Trilateral, el ASPEN, el Club de Roma y sobre todo el Club Bilderberg, que es el más poderoso. Bien identificados como sedes de masonería mundial. En Nueva York las dos,
el Council on Foreign Relations y la Comisión Trilateral en Nueva York, ¿sí? Así es, sí. Pero más que nada digamos que son subsidiarias y frontales, porque los Illuminati como tal, que es el corazón de todas estas asociaciones, digamos, no se ve. Pero sí puedes ver el Council on Foreign Relations, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas estas subsidiarias en donde operan o a través de las que operan los Illuminati. Aquí decía la nota, hablaba de 12 dinastías satánicas, en realidad son 13, y además también fueron 13 las tribus de Israel, porque si recordarás, la tribu del sur se divide en dos, finalmente la tribu de Benjamín y de Judá, resultan que podemos hablar de 13 tribus de Israel. Igual, los Illuminati son 13 dinastías satánicas que, como dice muy bien allí, proceden desde la antigüedad, los cananitas, y una de ellas, por ejemplo, la línea merovingia, procede probablemente del corazón mismo de la dinastía del rey David. Entonces, proviene de ahí. Ahora, eso no quiere decir que sean estas 13 dinastías o estas 13 familias actuales de las que se hace mención, digamos, las únicas familias que tienen poder. Hay otras familias que detentan poder mundial, económico, político, pero siempre están en relación con estas. Bueno, y hay también por allí nombres de algunos mexicanos que aparecen en la lista del Council of Foreign Relations y en la Comisión Trilateral como miembros, sí, ¿no? Pero solamente como miembros, y no quiere decir que todos los que forman parte de Bilderberg o del CFR o de la Comisión Trilateral todos sean Illuminati. Son algunos, pocos, pero esos pocos son los que, digamos, tienen el poder político de esas instituciones. Y luego la otra cosa es que sí es frecuente, por ejemplo, ver que varios Illuminati están en todas estas asociaciones. Es decir, tú vas a encontrar el apellido Rothschild, el apellido Rockefeller, lo vas a encontrar dentro de Bilderberg, dentro de CFR, dentro de varias instituciones, la Trilateral también. Bueno, la masonería es una institución también, una sociedad secreta llena de símbolos, también es algo que le caracteriza. Las señales que mantienen ellos, los gestos, la forma de saludarse. Me voy a poner de pie ahora para mostrarle un gesto que es muy particular y que usted ahora podrá identificar en pinturas, en esculturas, en Estados Unidos, en México también, cuando usted ve a un señor muy bien vestido, muy elegante, posando para la pintura, con el dedo pulgar metido atrás de la hebilla del cinturón y la mano así. Esto, mire, así. Eso significa, soy masón. Diviértase, vea la cantidad de esculturas que hay así en Paseo de la Reforma, por ejemplo. Así, ¿no? Este es un signo. Otro, al saludarse, te va a saludar, José Alberto. Al estrechar las manos, el dedo índice o el medio, o los dos, oprimen ligeramente aquí la mano del otro. Y si el otro es masón, responde de la misma manera. Vamos a ver. Así, ¿no? Aquí. Ahí está, aquí. Esta opresión aquí, ¿no? Y si el otro responde también, ahí está. Ese es entre ellos, sí. Saludo entre ellos que para identificarse, ¿no? O en la firma, los 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos en la firma. Como de la pirámide. Sí, tienen ellos cantidad de simbolismos, precisamente porque al ser una sociedad hermética y al concebir la perfección como una serie de grados y de ritos en los cuales se va progresando, pues está plagada de esos simbolismos esotéricos, digamos. Estos simbolismos, ya hablaba la nota anterior del ojo de Horus, la pirámide en el billete del dólar, todos estos simbolismos me parece que han provocado también que a la masonería se le den atributos mucho más allá de lo que los tiene. ¿O qué opinas? Sí, y también porque se presta un poco al doble lenguaje. Por ejemplo, el ojo de Horus, que todo lo ve en el billete de dólar, y que abajo, además de esa pirámide, dice nuevo orden secular, un nuevo orden mundial.
y que además el año de fundación es el año en que se fundan los Illuminati en Baviera. Entonces hay por eso pues una serie de referencias o relaciones directas a el iluminismo satánico. Pero repito, tú no lo vas a ver. Eso es algo que está oculto en el corazón mismo de Illuminati. Vas a ver las sociedades frontales o subsidiarias solamente, y vas a ver cómo operan. Pero de hecho, bueno, pues operan en esta línea del nuevo orden mundial. Y hay una intersección muy evidente, por ejemplo, entre el iluminismo y la masonería, entre el socialismo, entre el nazismo, que todos operan en esa misma dirección, y desde luego con el judaísmo, ya lo vimos en dónde nace, y con el protestantismo. De suyo, Calvino, el fundador del protestantismo, es judío. Y Carlos Marx. Y Carlos Marx es judío también. Hijo de madre judía, y el judaísmo lo transmite la hijo madre. de un rabino, exactamente. De suyo, su nombre no es Marx, su nombre real es Mordecai. Entonces ahí ya puedes tú trazar esta línea entre el nazismo, el comunismo y la masonería, muy claro, y cómo van llevando por diversas etapas, las más fuertes, las dos guerras mundiales, hacia este proyecto del nuevo orden mundial, del gobierno mundial centralizado, socialista y ateo. ¿En la masonería solamente hay hombres o también hay afiliación de mujeres? Antiguamente solamente era para hombres mayores de 18 años. Ya con el tiempo se ha ido también, incluso dentro de Illuminati, aceptando la rama femenina. Y también se puede que entre alguno que es menor de 18 años con autorización especial del gran maestre, y sobre todo si es hijo de otro masón. Bueno, ¿por qué toman estos nombres que son tradicionalmente cristianos? ¿Por qué le llaman orden? ¿Por qué el título de gran maestre cuando gran maestre era pues el superior de los caballeros templarios? Claro. Actualmente de los caballeros de la Orden de Malta, el gran maestre con sede allí en Roma, en la Vía Condotti, en el Palazzo di Malta. Son nombres que son cristianos y los han tomado. ¿Por qué? Porque en alguno de los inicios de la masonería está mezclado con el cristianismo. Es decir, ¿de dónde nacen las primeras logias? Pues de los grupos de Muratori, los constructores de las catedrales. Entonces, ahí hay una mezcla del cristianismo con la masonería por la antigüedad. Ahora, en donde sí está prohibido tomar nombres cristianos es en Illuminati. Ahí tienes que adoptar un nombre de un guerrero de la mitología griega, por ejemplo, o de la mitología romana, pero nunca un nombre cristiano. ¿Tú dirías, José Alberto, que la masonería es una sociedad secreta que trabaja para destruir a la Iglesia, al mensaje de Cristo? ¿Es cierto esto? Bueno, aquí habría que hacer una distinción entre lo que es la masonería visible y la masonería oculta. Y también habría que hacer una distinción entre los diversos ritos. En la masonería existen ritos con R mayúscula, al igual que dentro del catolicismo existen ritos, el rito maronita, el rito oriental, etcétera. Ortodoxo. El rito ortodoxo, en fin. En la masonería también, según el Diccionario Universal de la Francmasonería, existen cerca de 152 ritos diversos. Entre ellos hablábamos hace un momento del rito yorquino. El yorquino, el escocés antiguo y aceptado, en fin, la masonería azul. Podríamos aquí pasarnos horas hablando de los diversos ritos. Y entonces ahí hay que hacer esta distinción. En segundo lugar, hay que ver que efectivamente el nacimiento, al menos de esta cabeza de la francmasonería, que viene de la corte del rey Herodes, nace específicamente para perseguir a los cristianos. Y acabar con el mensaje de Cristo. Claro, cuando ven que después de la resurrección de Cristo, en vez de que esto ya se acabó,
pues no, o sea, va teniendo cada vez más y más seguidores. Hiram Abiud le propone al rey Herodes crear este grupo secreto, criminal, dedicado a extinguir el cristianismo, con estas 9 cabezas de la sinagoga. Entonces, si uno traza esta línea, bueno, pues sí, a lo largo de los siglos se han dedicado a eso, a perseguir a la iglesia. Hay otros ritos, pues que no, que son, digamos, un poco más neutrales, y hay que distinguir también que al haber primero estas 3 categorías de albañil, compañero, maestro, más los grados, que aquí, según el rito, podemos encontrar algunas que tienen solamente 3 grados, otros ritos tienen 19 grados, otro tiene 7. El más difundido, que es el rito simbólico, tiene 33 grados, que es el más extendido. Entonces suele suceder que solamente los 3 grados superiores, 31, 32 y 33, conocen específicamente, digamos, la verdadera finalidad que se está persiguiendo. Muchas veces los que van entrando, que son aprendices o compañeros, pues no conocen muy bien la finalidad que puede tener cierta logia. A ver, entonces, algunos ritos sí trabajan para atacar, golpear a la iglesia. Otros no, ni siquiera voltean a verla. Efectivamente. Vamos a ver esta nota que nos habla sobre los ataques que recibe la iglesia de diversa índole, y entre estos ataques están los de algunas sectas o logias o ritos masónicos. A lo largo de sus más de 2000 años de historia, la Iglesia ha atravesado por severos momentos de dificultad, por grandes persecuciones y por enfrentamientos a diversas herejías. Estos ataques procedentes de las fuerzas del mal no han logrado destruirla, aunque sí han sacudido sus cimientos, preparando paulatinamente la base del ataque, que adquirirá su mayor fuerza hacia el final de los tiempos. Ataques, herejías y persecuciones que han sido semilla de una gran confusión en el orden intelectual, así como en los campos moral y religioso. Revisando la historia es posible hacer un resumen de los ataques dirigidos contra la Iglesia. Las 10 grandes persecuciones romanas, las herejías de los primeros 1000 años que obstaculizaron la unidad de la Iglesia, como el arrianismo y el pelagianismo, con la negación de la eternidad del Verbo de Dios, la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, la consubstancialidad del Hijo con el Padre, la negación del pecado original, la afirmación de que no es necesaria la gracia para salvarse, la negación de la maternidad divina y de la humanidad de Cristo, el surgimiento del Islam con Mahoma en el siglo VII y sus guerras contra la cristiandad, el gran cisma de Oriente con la división de los cristianos en el año 1054, la ruptura protestante del siglo XVI con el repudio a la autoridad del magisterio jurídico, a los sacramentos y con la justificación de la fe sin las obras. Pero es a partir del siglo XVIII, con el surgimiento de la masonería en Londres, que la crisis se agudiza en la Iglesia, impulsada por la Ilustración, que exclamó: «Aplastemos al infame», en referencia a Cristo y a la Iglesia. La masonería trajo nuevas herejías, que han dado lugar a otras más, como naturalismo, liberalismo, racionalismo religioso, secularismo, comunismo, liberalismo teológico, ateísmo, panteísmo, modernismo y todas las ideas que se funden en el llamado pensamiento de la nueva era o New Age, es decir, lo que será la base espiritual de lo que ya se conoce como nuevo orden mundial. Así que hay diversos ritos en la masonería, pero también hay diversos rituales, rituales de iniciación, rituales para ingresar a las diversas sectas masónicas. Se narran en algunos documentos que parte de estos rituales pudiesen ser a veces escupir a un crucifijo o pisarlo en el suelo y hacer algunas manifestaciones que en la fe son consideradas como blasfemias. De allí también la idea de que la masonería actúa en contra de la Iglesia. Voy a hacer una pausa. De regreso
para hablar sobre este tema. ¿Por qué la Iglesia ha condenado a la masonería? ¿Por qué queda excomulgado cualquier católico que se afilie a logias masónicas? ¿Cuáles son los principios de incompatibilidad? Y hablaremos también de un tema fuerte, la infiltración masónica al interior de la Iglesia, un acontecimiento que es una realidad. Volvemos con esto y con más. Pues usted ha estado viendo estas numeralias porque cabe decir que el Código de Derecho Canónico de 1917 textualmente decía: queda excomulgado late sentencia aquel que se afilie a organizaciones masónicas. Pero luego en el Código de Derecho Canónico de ¿qué año? 83. Del 83 se suprimió esa expresión, pero el mismo año la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, sacó un documento de inmediato, que usted es parte del que acaba de leer, que dice: la apreciación de la Iglesia hacia la masonería no se modifica en nada y incurre en pecado grave quien se afilia a sectas masónicas y no puede acercarse a la comunión. Así que quede claro. Vamos a esta nota que nos habla sobre las diversas, que no todas, algunas, pero diversas prevenciones que la Iglesia ha entregado acerca de la masonería. La Iglesia ha condenado la filiación a la masonería en innumerables documentos y ha decretado su incompatibilidad con el cristianismo. El primer pronunciamiento vino del Papa Clemente XII en 1738, apenas 2 décadas después de que la sociedad secreta tomara su nombre formal de masonería. Después de él, otros 11 papas han publicado serias advertencias. Son 4 las causas principales de incompatibilidad con la masonería. La primera obedece a su ideología relativista, pues sus definiciones de tipo religioso y filosófico son poco claras y definidas, y no concuerdan con la fe en un Dios personal y en la palabra revelada. La segunda se debe a su concepto sobre la libertad, que niega la posibilidad de una conciencia objetiva de la verdad. Diversos textos masónicos recalcan la ausencia total de dogmas en la masonería y acusan a la Iglesia de ser coercitiva de la conciencia por la aceptación de los dogmas de fe. La tercera es por el concepto masónico de la religión, que concluye que todas son iguales y que es indiferente profesar cualquier religión o mantener una posición atea. La propuesta masónica del gran arquitecto del universo es de naturaleza deística que pretende aplicarse a cualquier religión. La cuarta se debe al concepto de perfección del hombre profesado por la masonería, que no deja espacio a la gracia divina. Los rituales masónicos pretenden ser de cuño sacramental, para aparentar que por su medio tiene lugar una transformación del hombre, cosa que para la Iglesia es imposible de alcanzar sin la gracia divina de los sacramentos. La Iglesia ha vuelto a condenar, con Juan Pablo II y Benedicto XVI, la afiliación de católicos a la masonería, especialmente en la Declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de 1983, en la que se confirma su incompatibilidad con la fe y se refrenda la excomunión para quienes se líen a cualquier logia masónica. Pues ahí está, no todas, pero sí diversas, digamos, condenas de la Iglesia hacia la masonería. Pero también aquí, José Alberto, creo que esto es lo que vemos o lo que leemos. ¿La Iglesia no será que conoce también muchas otras cosas? Bueno, sí, desde luego que
La diferencia la podemos establecer en una diferencia iniciática o hermética y la enseñanza de Cristo, que es abierta. No requieres tú de ningún secretismo, iniciación, ocultismo, cosa rara que te lleve a la verdad o a la luz. Más bien es abierto. O sea, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cualquiera puede acceder a ella, a Cristo. Y puedes entrar a cualquier iglesia que esté abierta sin que te pidan identificaciones ni nada. Así es, así es. Ahora, sí hay que decir que se da una aparente contradicción en el sentido de que existen, pues hoy día, desgraciadamente, lamentablemente, muchos ministros de la iglesia, sacerdotes, obispos y cardenales masones, adheridos a la masonería. Y dice, bueno, ¿cómo? Si está por un lado prohibida por los papas y está condenada, ¿cómo se da este hecho? Bueno, aquí sí hay que decir una cosa histórica que sucedió, porque los Illuminati, o sea, la masonería satánica, muy astutamente, a partir del siglo XVIII, XIX, planeó la estrategia de infiltrarse dentro de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de la banca internacional, de la CIA, de muchas instituciones, y en el caso concreto de la iglesia es la estrategia del caballo de Troya, infiltrarse para destruirla desde adentro. Entonces resultó que muchos de los jóvenes que se metían a los seminarios para hacer toda la carrera sacerdotal, en realidad eran masones infiltrados, no cientos, miles, como lo narra el libro de el antiapóstol 1025 y otros documentos que existen sobre esta infiltración, en primer lugar. En segundo lugar, ya a inicios del siglo XX, se hace unos acuerdos en la capilla de Aachen, en Alemania, en donde cabezas de la masonería, grandes maestres, con eminentes jesuitas, hacen un acuerdo de digamos, pues crear un cristianismo global, planetario, de tipo socialista, ¿no? Como si el cristianismo fuera un socialismo. De ahí vendría la teología de la liberación. De ahí viene la teología de la liberación, la teología indígena y todas estas desviaciones que hemos visto dentro de la teología. Entonces, resulta que a eso se debe que, pues, por ejemplo, el caso de Juan Pablo I o de otros muchos casos, o el escándalo del Banco Ambrosiano u otros escándalos que han habido, incluso, por ejemplo, la celebración de sacrificios rituales y misas negras dentro del Vaticano. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el padre Gabriele Amorth, que es el más grande exorcista que hay en la iglesia y que ha denunciado abiertamente en el Corriere della Sera, en periódicos alemanes y otros, cómo existen logias satánicas dentro del Vaticano. Entonces, a eso se debe que de repente te puedas encontrar tú con un obispo, un cardenal, que no cree en la Eucaristía, que no cree en la Santísima Virgen y que opera en la dirección del enemigo. Y que sigue allí muy instalado y no piensa salirse porque ni tiene fe, claro, ni le interesa esto, pero lo que quiere es estar allí claro, para continuar sacudiendo los cimientos de la iglesia. ¿Sí? Claro, claro, y hasta alcanzar la última meta de este grupo, digamos, de eclesiásticos masones, que es que un papa que se siente en la silla de Pedro sea de esta corriente, para que desde el vértice de la iglesia se destruya toda la fe. Miren, a usted que nos ve y nos escucha, durante muchos años, he recibido solicitudes de que hagamos un programa sobre la masonería, que tratemos este tema. Bueno, lo hemos hecho hoy. El tema es muy extenso y para profundizar, tanto José Alberto Villasana como un servidor hemos pensado en dar una conferencia, pues con el doble de tiempo de lo que dura este programa, con interacción con el público, preguntas y respuestas, hablando más abiertamente, porque pues siempre en los medios de comunicación hay que tomar precauciones, y le queremos invitar a que vaya. Será el 22 de septiembre, sábado. Sábado 22. 22, ¿no? En el auditorio del CUM, Centro Universitario de México. Ahí está la dirección, Nicolás San Juan, esquina Concepción Beistegui, Colonia del Valle. Los boletos a la entrada, el día 22,
pero yo que va a haber mucha gente. Mejor ir a la Casa de San José. Mejor vaya a Casa de San José y allí puede usted anticipadamente adquirir sus boletos para ir a esta conferencia sobre la masonería, qué es, cómo se mueve, hacia dónde va. Hablaremos abiertamente de algunos nombres de personajes que se han metido allí y cómo sus acciones han sido evidentes de que tienen un origen masónico. Así que sábado 22 de septiembre, 5 de la tarde, boletos allá a la entrada, llegue con tiempo, llegue antes, hay estacionamiento, el metro, ¿cuál es? Metro Eugenia. El metro Eugenia, y pues allí ambos hablaremos sobre este tema dificultoso, o si quiere sus boletos adquirirlos y estar seguro de que podrá entrar, pues en Casa de San José. José Alberto, en 30 minutitos, ¿tú qué concluyes? Bueno, la conclusión podría ser la de una actitud, primero, de respeto, desde luego. Conozco varios personas masones y que son respetables. Y de foto y de salud, y que me han hecho así con el dedito, ¿no? Y toda la cosa. Pero, por un lado, conocer que sí hay este riesgo, pues de que estamos hablando de que es incompatible el agua y el aceite, como concluyó. Fíjate que en el 80 hubo una mesa en la que se sentaron juntos católicos, teólogos católicos de la Conferencia Episcopal Alemana y masones, para analizar punto por punto lo que es la filosofía, la teología, toda la doctrina. Y esta comisión conjunta es la que concluye: somos el agua y el aceite. Es decir, no es que las condenas de los papas sea la comisión gratuita. Conjunta. Los mismos masones aceptaron. Sí, diciendo: nosotros no practicamos lo que tú dices y nosotros tampoco creemos en lo que tú crees. Es totalmente incompatible. Y por otro lado, pues estudiar para saber y conocer que sí hay una masonería satánica iluminista infiltrada en la Iglesia y que está haciendo un daño terrible a las almas. Pues muchas gracias, José Alberto. Gracias a ti por la invitación. Ahora yo le quiero invitar a usted que nos ve a que mire, se acerque a buena literatura. Le voy a recomendar estos libros, son los Evangelios, que hasta acá me los muestro, en esta edición de bolsillo, que pues uno es muy económica. Aquí está el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, que es mi favorito, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, es tu favorito, ¿no, José Alberto? Así es. Sí. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, está editado por Obra Nacional de la Buena Prensa. Los puede encontrar en las librerías San Ignacio. Y esto es literatura que enaltece el espíritu, que dirige nuestra mirada hacia lo divino, hacia lo que es sabio, justo y bueno, que nos hace entrar en relación con Dios. Es una colección muy buena, de un precio de veras accesible, y mire, se lo pongan en la bolsa, se va donde quiera, y que sala de espera, que Metrobús, que un semáforo largo, que una marcha o una megamarcha. Ahí aprovechas el tiempo que te hacen perder. Nos vemos el sábado 22, José Alberto. Ahí estaremos en esta conferencia, 5 de la tarde, sí. Claro. Ahí nos vemos. Mire, estoy aquí picado leyendo el Evangelio de San Marcos. Oigan nomás lo que dice. Entonces Jesús comenzó a decirles: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos usurparán mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y usurparán a mucha gente. No relacionado con el tema de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, le deseo feliz semana. Le recuerdo que La Libertad de Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Nos vemos el sábado 22 de septiembre para la conferencia sobre este mismo tema. Feliz domingo, feliz noche de jueves, pásela bien, gracias.